La casa del espejo sellado se alzaba al final de una calle sin salida, encajada entre terrenos baldíos como si el barrio hubiera decidido rodearla sin tocarla jamás. No tenía ventanas visibles desde el exterior, solo muros altos, opacos, cubiertos por una capa de humedad antigua que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La puerta principal, de madera oscura y sin picaporte, estaba marcada por arañazos finos, repetidos, como si alguien hubiera intentado abrirla durante años usando solo las uñas. Desde el primer momento supe que no era una casa abandonada, sino clausurada, no por autoridades ni por el tiempo, sino por una decisión tomada demasiado tarde. Al cruzar el umbral, el aire cambió de inmediato, volviéndose más frío y pesado, con un olor metálico difícil de identificar. El interior estaba sorprendentemente intacto, sin polvo acumulado ni señales claras de deterioro, como si el paso del tiempo hubiera sido detenido de forma selectiva. El pasillo principal se extendía en línea recta, iluminado por una luz tenue que no parecía provenir de ninguna fuente visible. A ambos lados, puertas cerradas se alineaban con una simetría incómoda, todas idénticas, todas sin fechaduras aparentes. El silencio era absoluto, pero no vacío, tenía densidad, como si cada sonido potencial hubiera sido absorbido antes de nacer. No fue hasta avanzar unos metros que noté el primer espejo. Estaba incrustado directamente en la pared, sin moldura ni soporte visible, como si hubiera crecido junto al concreto. Su superficie no reflejaba el pasillo con precisión, la imagen parecía ligeramente retrasada, como si respondiera a mis movimientos con una fracción mínima de demora. Al detenerme frente a él, vi mi propio rostro devolverme la mirada con una expresión que no recordaba haber hecho. No era miedo ni sorpresa, sino una atención excesiva, una concentración forzada que no coincidía con mi estado interno. Comprendí entonces que aquel espejo no mostraba lo que yo era, sino lo que estaba siendo observado. A medida que avanzaba por la casa, los espejos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, siempre sellados en las paredes, siempre sin marcos, siempre imposibles de cubrir o evitar. Algunos eran altos y estrechos, otros bajos y anchos, pero todos compartían la misma cualidad inquietante, reflejaban versiones de mí con diferencias mínimas, casi imperceptibles, como variaciones que solo se notan cuando se observan durante demasiado tiempo. En uno, mis hombros estaban levemente caídos, en otro, mis ojos parecían más hundidos, en un tercero, la postura sugería un cansancio que yo aún no sentía. La casa no distorsionaba la imagen, la descomponía lentamente. Cuando llegué al final del pasillo, encontré una pared completamente cubierta por un único espejo de gran tamaño, sellado de borde a borde, sin juntas visibles. Al acercarme, sentí una presión suave en el pecho, como si la superficie reflejante emitiera una fuerza constante, silenciosa, destinada a mantenerme frente a ella. Mi reflejo allí no se movía en sincronía conmigo. Respiraba más despacio, parpadeaba menos, y sostenía una expresión de reconocimiento que no supe interpretar. Fue en ese instante que entendí la advertencia implícita en el nombre del lugar. Nadie salía igual de allí porque la casa no mostraba lo que eras. Te enseñaba, con paciencia cruel, en cuántas versiones podías ser desarmado. Permanecí frente al espejo sellado durante un tiempo indefinido, no por fascinación consciente, sino porque el cuerpo parecía haber perdido la urgencia de moverse. La presión en el pecho no aumentaba ni disminuía, simplemente se mantenía, regulando la respiración hasta volverla lenta, casi ceremonial. Al observar con más atención, noté que el reflejo no imitaba mis microgestos involuntarios, esos movimientos mínimos que el cuerpo hace sin permiso. Parpadeaba cuando yo ya había terminado de parpadear, respiraba cuando yo aún retenía el aire, como si operara con una autonomía discreta pero firme. Comprendí que la casa no utilizaba los espejos como superficies pasivas, sino como interfaces activas donde algo ajustaba la relación entre lo que yo hacía y lo que yo veía. Al alejarme del espejo principal, el pasillo pareció alargarse sin modificar su estructura visible. Cada paso exigía un esfuerzo adicional, no físico, sino perceptivo, como si la distancia se recalibrara en función de mi atención. Los otros espejos comenzaron a responder de manera más evidente, mostrando reflejos que ya no coincidían entre sí. En uno, caminaba con una rigidez incómoda, en otro, mis manos temblaban apenas, en un tercero, la mirada estaba vacía, sin foco alguno. No eran visiones alternativas ni exageradas, sino fragmentos plausibles, versiones que podrían existir con solo un ajuste mínimo en la forma de sostenerme a mí mismo. La casa no inventaba nada. Solo exponía variaciones latentes.
Intenté evitar mirar directamente los espejos, concentrándome en las paredes opacas, en el suelo liso, en la sensación del aire frío contra la piel. Sin embargo, incluso sin contacto visual directo, sentía las superficies reflejantes actuando, como si registraran mi presencia de manera constante. La presión en el pecho se redistribuyó lentamente hacia la cabeza, generando una sensación de atención forzada, de hiperconciencia incómoda. Pensar se volvió más lento, no por confusión, sino por exceso de opciones internas. Cada decisión mínima parecía abrir múltiples versiones simultáneas de mí mismo, todas válidas, todas incompletas. Comprendí que la casa no buscaba asustar, sino saturar. Al abrir una de las puertas laterales, encontré una habitación pequeña, completamente recubierta de espejos sellados, sin un solo espacio libre. Allí, los reflejos se multiplicaban hasta perder coherencia, superponiéndose en ángulos imposibles. No había un centro claro desde el cual observar, cualquier punto era observado por decenas de superficies al mismo tiempo. La sensación fue inmediata, una fragmentación interna, como si mi identidad necesitara dividirse para responder a tantas versiones simultáneas. No sentí dolor, pero sí una fatiga intensa, una presión mental que exigía rendición. Permanecer entero en ese espacio requería un esfuerzo que ya empezaba a parecer injustificado. Al salir de la habitación, comprendí algo esencial sobre la casa del espejo sellado. No estaba diseñada para atraparte físicamente, ni para impedir la salida por fuerza. Su mecanismo era más preciso y más cruel. Mostraba tantas versiones posibles de quién eras que sostener una sola se volvía insostenible. Mientras los reflejos seguían ajustándose detrás de mí, entendí que salir de allí no significaría escapar, sino elegir, y que cualquier elección implicaría dejar atrás partes de mí que jamás volverían a coincidir en un mismo reflejo. Avancé por el pasillo con la sensación persistente de que la casa había comenzado a anticipar mis movimientos, no como una entidad consciente, sino como un sistema que respondía a patrones internos antes de que estos se manifestaran en acciones claras. Los espejos ya no esperaban a que yo me colocara frente a ellos, sus reflejos parecían ajustarse incluso cuando pasaba de largo, mostrando versiones mías que caminaban con una ligera desviación temporal. En algunos, el paso era más lento, en otros, demasiado rápido, como si cada superficie hubiera elegido un ritmo distinto para representarme. Esa asincronía constante generaba una incomodidad profunda, porque rompía la ilusión básica de continuidad que sostiene la identidad. No era miedo lo que crecía, sino una duda estructural sobre cuál de esas versiones merecía ser sostenida. La presión en la cabeza aumentó de forma gradual, transformándose en una sensación de expansión interna, como si el pensamiento necesitara ocupar más espacio del disponible. Cada espejo parecía reclamar atención, no mediante sonido o movimiento, sino a través de una atracción silenciosa que hacía difícil ignorarlos por completo. Al mirarlos de reojo, percibía detalles nuevos, microexpresiones que no recordaba haber hecho, tensiones musculares que no sentía en ese momento, miradas cargadas de intenciones contradictorias. Comprendí que la casa no mostraba futuros ni pasados, sino estados posibles del presente, alternativas que coexistían en un equilibrio frágil mientras nadie las forzara a ocupar el centro. Mirar era perturbar ese equilibrio. En una intersección del pasillo, donde tres corredores idénticos se abrían sin señalización alguna, los espejos comenzaron a comportarse de manera distinta. En cada dirección, los reflejos mostraban una versión mía orientándose con decisión hacia uno de los caminos, como si ya hubieran elegido antes que yo. Al intentar observarlos con mayor atención, sentí una presión inmediata en el pecho, más intensa que antes, acompañada de una dificultad repentina para respirar con normalidad. Era como si la casa penalizara cualquier intento de comparar conscientemente esas opciones, obligándome a elegir sin análisis, sin reflexión. Comprendí que allí pensar demasiado era una forma de resistencia, y que la resistencia era el verdadero detonante del desgaste. Elegí un corredor casi al azar, impulsado más por la necesidad de movimiento que por convicción real. Al hacerlo, sentí una descarga breve, una liberación de presión que duró apenas unos segundos. Los espejos del pasillo elegido comenzaron a mostrar reflejos más estables, mientras que los otros, visibles aún desde la intersección, se volvían borrosos, menos definidos, como imágenes que estaban siendo descartadas activamente. Esa sensación de alivio fue seguida de inmediato por otra, más sutil y más inquietante, la certeza de que algo había quedado atrás, no físicamente, sino como posibilidad perdida. La casa no celebraba la elección,
simplemente cerraba opciones sin permitir reconsideraciones. Mientras avanzaba, con la respiración aún irregular y la mente más silenciosa de lo que recordaba haber estado nunca, comprendí la lógica profunda de la casa del espejo sellado. No te despojaba de quien eras de una sola vez, ni te imponía una transformación evidente. Te obligaba a elegir versiones de ti mismo hasta que ya no quedara un conjunto completo que pudiera llamarse identidad. Cada paso, cada mirada, cada corredor elegido eliminaba algo irrepetible. Y aunque la salida pudiera existir en algún punto, supe con una claridad incómoda que quien la encontrara jamás coincidiría con el reflejo que cruzó la puerta por primera vez. El corredor elegido se extendía más de lo que la arquitectura exterior de la casa permitiría, como si el espacio hubiera sido estirado deliberadamente para sostener el proceso interno que ya estaba en marcha. Los espejos allí eran más grandes y estaban colocados a menor distancia entre sí, obligando a una confrontación constante con reflejos que ahora parecían haber alcanzado una estabilidad inquietante. Esa estabilidad no traía alivio, sino una sensación de pérdida ya consumada, como si la versión que avanzaba por ese pasillo hubiera sido definida a costa de otras que ya no podían recuperarse. Cada superficie reflejante confirmaba esa elección con una precisión fría, mostrando un rostro más firme, más contenido, pero también visiblemente más estrecho en posibilidades. Con el paso de los minutos, empecé a notar que ciertos movimientos ya no aparecían en los reflejos, incluso cuando los realizaba de forma consciente. Un gesto de duda, una leve vacilación en el paso, una respiración irregular, simplemente no eran devueltos por el vidrio sellado. Los espejos habían comenzado a filtrar activamente lo que consideraban irrelevante o incompatible con la versión que estaba siendo consolidada. Comprendí entonces que no solo mostraban diferencias, sino que las corregían, eliminando desviaciones antes de que pudieran integrarse a una identidad coherente. La casa no se limitaba a observar elecciones, las fijaba, endureciéndolas hasta volverlas inevitables. La presión mental regresó, aunque de una forma distinta, más localizada, como si ciertas áreas del pensamiento hubieran sido aisladas del resto. Intentar recordar cómo me sentía antes de entrar se volvió sorprendentemente difícil, no por falta de memoria, sino porque esas sensaciones ya no encontraban correspondencia en el cuerpo actual. Los espejos reflejaban esa desconexión con claridad cruel, mostraban un rostro que parecía recordar algo importante, pero sin acceso real a ello. Era una nostalgia sin objeto, una pérdida sin imagen clara, y esa ambigüedad resultaba más desgastante que cualquier horror explícito. En una de las paredes laterales, encontré un espejo distinto, apenas perceptible por su superficie ligeramente más oscura. Al acercarme, noté que no reflejaba el pasillo ni mi figura completa, sino solo fragmentos, un ojo, una mano, parte del cuello. Cada fragmento parecía pertenecer a una versión diferente de mí mismo, incompatible con las otras, superpuestas sin intención de unificarse. Al observarlos, sentí una punzada breve y profunda en la cabeza, como si el simple acto de reconocer esas partes activara un conflicto que la casa se esforzaba por mantener sellado. Comprendí que ese espejo no mostraba posibilidades futuras, sino restos, aquello que había sido descartado para que la versión actual pudiera seguir avanzando sin fracturarse. Al alejarme de esa superficie fragmentada, supe que la casa del espejo sellado ya no necesitaba multiplicar reflejos ni forzar decisiones evidentes. El trabajo principal estaba hecho. La identidad que caminaba por ese corredor era funcional, estable y suficientemente coherente para llegar a una salida, si ésta existía. Pero también era incompleta de una manera irreversible. Mientras seguía avanzando, con los espejos devolviéndome una imagen cada vez más consistente y cada vez menos humana, entendí que nadie salía igual de allí no porque la casa transformara a sus visitantes, sino porque les enseñaba, paso a paso, a aceptar una versión de sí mismos que solo podía existir después de perderlo casi todo. El corredor terminó de manera abrupta frente a una puerta que no recordaba haber visto antes, completamente lisa, sin marco visible, integrada a la pared como si siempre hubiera estado allí esperando ese momento exacto. Los espejos a su alrededor mostraban un reflejo unificado por primera vez desde que entré en la casa, una versión de mí que ya no fluctuaba ni ofrecía variaciones perceptibles. Esa estabilidad absoluta resultaba más perturbadora que la fragmentación anterior, porque implicaba cierre, una definición final que no admitía ajustes ni retrocesos. Sentí que cualquier paso adicional ya no sería una elección, sino una confirmación silenciosa de todo lo que había sido descartado para llegar hasta allí.
Al acercarme a la puerta, noté que mi reflejo comenzó a comportarse de manera extraña, no retrasándose ni adelantándose, sino anticipando movimientos que aún no había decidido realizar. Levantaba la mano antes de que yo sintiera el impulso, giraba levemente la cabeza como si escuchara algo detrás de mí, aunque el pasillo permanecía en silencio absoluto. Comprendí entonces que la casa ya no necesitaba mostrarme opciones, porque la versión que había sobrevivido al proceso era lo suficientemente predecible. El reflejo no me imitaba, me precedía, marcando el camino de lo que esa identidad era capaz de hacer. La presión en el pecho regresó con una intensidad nueva, más profunda, acompañada de una sensación de vacío interno difícil de describir. No era angustia ni miedo, sino la certeza de que algo esencial había sido sellado sin dejar huella visible. Intenté evocar emociones fuertes, recuerdos significativos, cualquier ancla que pudiera reafirmar una continuidad con quien había sido antes, pero todo aparecía amortiguado, distante, como si perteneciera a otra persona observada a través de un vidrio grueso. Los espejos confirmaban esa distancia con precisión implacable, devolviéndome una expresión serena, funcional, carente de conflicto interno. Al tocar la puerta, sentí una resistencia mínima, no física, sino perceptiva, como si el contacto activara una última verificación silenciosa. Los espejos cercanos se oscurecieron apenas, reduciendo el reflejo a una silueta vaga, suficiente para confirmar presencia, insuficiente para reconocer identidad. Fue en ese instante que comprendí la función final de la casa. No buscaba retener a nadie, ni siquiera transformarlo de manera evidente. Su objetivo era producir versiones estables, cerradas, incapaces de volver a fragmentarse, aunque para ello fuera necesario sacrificar todo aquello que hacía a una persona impredecible, contradictoria, humana. Cuando la puerta comenzó a abrirse sin emitir sonido alguno, supe con absoluta claridad que salir no significaría escapar. Significaría continuar existiendo bajo una forma que la casa había validado como coherente, pero que ya no contenía la totalidad de lo que alguna vez fui. Mientras cruzaba el umbral, con los espejos apagándose a mis espaldas, entendí por qué nadie sale igual de la casa del espejo sellado. No porque deje algo dentro, sino porque redefine qué partes merecen seguir caminando afuera. El exterior de la casa no ofrecía ningún indicio de cierre o liberación, solo una extensión neutra de espacio donde la luz parecía correcta pero carecía de temperatura emocional. Al dar los primeros pasos fuera, comprendí que la transición había sido completada sin ceremonia, sin advertencia, como si el mundo aceptara sin resistencia la versión que ahora lo habitaba. Mis sentidos funcionaban con normalidad, pero de un modo estrictamente utilitario, registrando formas, sonidos y distancias sin asociarlos a ningún recuerdo previo que les otorgara profundidad. Era un entorno reconocible, al mismo tiempo, completamente ajeno, como un escenario construido para alguien que ya no necesitaba comprenderlo, solo atravesarlo. Al intentar recordar el momento exacto en que decidí entrar a la casa, descubrí que esa motivación había desaparecido por completo. No había curiosidad, desafío ni miedo en el origen de ese recuerdo, solo un vacío limpio donde antes debía existir una razón. Comprendí entonces que la casa no solo había sellado identidades internas, sino también las narrativas que las sostenían. Sin historia personal, cada acción presente se volvía autosuficiente, aislada de causas o consecuencias emocionales. Avanzaba porque avanzar era posible, no porque hubiera un destino que lo justificara. Con el paso del tiempo, empecé a notar pequeñas inconsistencias en la interacción con otras personas. Respondía de manera adecuada, mantenía conversaciones funcionales, imitaba gestos sociales con precisión, pero algo esencial nunca se activaba. Las reacciones emocionales que observaba en los demás no encontraban eco interno, y esa ausencia no generaba conflicto ni incomodidad. Simplemente no existía el impulso de sincronizarme con ellos. Era una forma de aislamiento invisible, imposible de señalar desde afuera, pero absoluta desde adentro. En reflejos accidentales, vidrios de ventanas o superficies pulidas, ya no veía variaciones ni distorsiones. El rostro que aparecía era siempre el mismo, estable, perfectamente coherente con cada movimiento realizado. Esa consistencia debería haber sido tranquilizadora, pero cargaba un peso silencioso, la confirmación constante de que no quedaba nada por ajustar, nada por recuperar. A veces, al observar por más tiempo del necesario, tenía la vaga impresión de que el reflejo seguía mirándome incluso después de que yo desviara la mirada, no por rebeldía, sino por inercia, como un mecanismo que no necesitaba supervisión.
Con el paso de los días, la casa del espejo sellado dejó de ocupar un lugar específico en mi memoria y pasó a existir solo como una certeza estructural. No recordaba sus pasillos ni sus puertas, pero sabía, con una claridad inamovible, que el proceso había sido irreversible. Comprendí entonces el verdadero alcance de su obra: no destruir, no poseer, no castigar, sino producir seres capaces de continuar sin ruido interno, sin fracturas, sin la carga de lo que podría haber sido. Y mientras seguía caminando por un mundo que ya no exigía nada más de mí, entendí que lo verdaderamente sellado no había quedado dentro de la casa, sino en el punto exacto donde alguna vez existió la posibilidad de volver a ser diferente. Con el paso de las semanas, empecé a notar que mi presencia producía un efecto sutil pero constante en los lugares que atravesaba, algo que no podía ser atribuido al comportamiento ni a la apariencia. Las habitaciones parecían volverse más silenciosas después de que me iba, las conversaciones perdían ritmo cuando me integraba a ellas, y las personas tendían a olvidar detalles mínimos de mi participación apenas unos minutos después. No era rechazo ni miedo, sino una especie de neutralización, como si mi identidad estable y sellada no dejara huella suficiente para permanecer en la memoria ajena. Comprendí que la casa no solo había definido quién era yo para mí mismo, sino también cuánto de mí podía existir para los demás. En ciertos momentos, especialmente durante la noche, surgía una sensación extraña, no exactamente un recuerdo, sino una presión leve detrás de los ojos, como si algo intentara reorganizarse sin encontrar espacio. No venía acompañada de imágenes ni emociones claras, solo de una incomodidad breve que desaparecía tan rápido como surgía. Con el tiempo entendí que no se trataba de nostalgia ni de deseo reprimido, sino de un residuo del proceso, una señal mínima de que la identidad sellada requería mantenimiento constante. La estabilidad no era un estado natural, sino un equilibrio forzado que debía sostenerse mediante la exclusión permanente de cualquier variación interna. Fue entonces cuando comencé a reconocer a otros como yo. No se distinguían por rasgos físicos ni por comportamientos evidentes, sino por la misma cualidad de ausencia controlada. Personas que estaban presentes sin ocupar espacio emocional, que hablaban sin generar eco, que se desplazaban por la ciudad como piezas perfectamente ajustadas a un mecanismo mayor. Al cruzar miradas con ellos, no había reconocimiento ni curiosidad, solo una confirmación silenciosa, como si ambos supiéramos que habíamos pasado por un proceso similar, aunque ninguno pudiera nombrarlo ni ubicarlo en el tiempo. La casa del espejo sellado no era un lugar aislado, sino el origen de una red discreta y funcional. En una ocasión, al detenerme frente a un espejo público en una estación, observé algo distinto por primera vez desde que había salido de la casa. Por una fracción de segundo, el reflejo mostró una ligera demora, casi imperceptible, como si evaluara la necesidad de corregirse. No apareció ninguna versión alternativa ni fragmentada, solo una vacilación mínima antes de alinearse de nuevo con mis movimientos. Esa anomalía no despertó alarma ni esperanza, pero dejó claro que incluso las identidades selladas no eran completamente inmunes al desgaste. La casa había creado estabilidad, pero no eternidad. Con esa comprensión llegó una certeza final, más pesada que cualquier revelación anterior. La casa del espejo sellado no necesitaba atraer personas de forma constante, porque su verdadera obra continuaba afuera, en cada individuo que aprendía a existir sin conflicto, sin preguntas, sin desvíos. No había castigo ni liberación al final del proceso, solo continuidad. Mientras seguía adelante, integrado a un mundo que ya no exigía profundidad ni contradicción, entendí que el verdadero horror no estaba en haber perdido partes de mí mismo, sino en haberme convertido en alguien que ya no podía notar, ni lamentar, todo aquello que había quedado atrás. Con el tiempo, empecé a percibir cambios en la estructura misma de los espacios que frecuentaba, no de forma visible, sino en la manera en que se organizaban alrededor de mi presencia. Pasillos que parecían alargarse lo justo para evitar encuentros, salas que se vaciaban sin motivo aparente cuando me detenía demasiado tiempo, bancos que quedaban libres a mi alrededor como si hubiera una coordinación involuntaria. Nada de eso generaba inquietud en mí, lo registraba como un dato funcional más, una adaptación lógica del entorno a una existencia que no reclamaba interacción profunda. Era como si el mundo hubiera aprendido a acomodarme sin fricción, reduciendo al mínimo cualquier posibilidad de roce humano significativo. En sueños, o en algo que cumplía una función similar al sueño, aparecían formas imprecisas, estructuras de vidrio y corredores que no lograban consolidarse en imágenes completas. No había escenas ni narrativas, solo la sensación de estar siendo medido, evaluado, confirmado una y otra vez. Al despertar,
no quedaba rastro emocional de esas experiencias, pero sí una certeza silenciosa de que el proceso no había terminado del todo. La casa del espejo sellado no necesitaba existir físicamente para seguir operando, su lógica se había integrado a la mente, replicándose de manera automática cada vez que surgía una mínima desviación interna. Empecé a notar que ciertas decisiones ya no se presentaban como opciones reales. Elegir implicaba comparar, y comparar requería versiones internas que ya no estaban disponibles. Las acciones se ejecutaban de manera directa, sin deliberación, sin conflicto, con una eficiencia que resultaba inquietantemente impecable. Desde afuera, esa conducta podía interpretarse como seguridad o claridad mental, pero por dentro era simplemente ausencia de alternativas. Vivía dentro de una línea única, perfectamente definida, sin bifurcaciones visibles, y esa linealidad absoluta era el verdadero legado de la casa. En encuentros ocasionales con personas que aún conservaban una identidad no sellada, percibía una tensión leve, casi imperceptible, como si mi presencia activara en ellos una incomodidad difícil de nombrar. Hablaban más de lo necesario, justificaban emociones, dudaban en exceso, y yo observaba ese despliegue con una distancia limpia, sin juicio ni envidia. Comprendía que ese desorden interno era precisamente lo que había sido eliminado en mí, no por ser peligroso, sino por ser incompatible con la estabilidad absoluta. Al alejarnos, quedaba la impresión de que algo en ellos había sido momentáneamente debilitado, como si hubieran vislumbrado, sin entenderlo, el costo final de una vida sin fracturas. Con esa constatación llegó una comprensión más profunda y definitiva. La casa del espejo sellado no era un lugar de horror inmediato ni de violencia explícita, sino un mecanismo de corrección extrema, diseñado para producir continuidad a cualquier precio. No buscaba destruir a quienes entraban, sino depurarlos hasta que ya no representaran una amenaza para el equilibrio de un mundo que no toleraba lo impredecible. Y mientras seguía avanzando, integrado a esa normalidad silenciosa, supe que el final verdadero no era la muerte ni el encierro, sino algo mucho más preciso y cruel: seguir existiendo de manera perfecta, estable y funcional, sin la capacidad de reconocer que aquello que me hacía humano había sido sellado para siempre.